3, 2, 1. ¿Recuerdas lo que te enseñé? Todo continúa con un retorno al pasado, específicamente a la ciudad de Austin, Texas, en el año 1983, donde somos testigos de un episodio significativo en la vida de los hermanos Miller. En esta escena, observamos a un joven Tommy visiblemente angustiado ante la inminente llegada de su padre, temeroso del castigo que podría recibir. Su hermano mayor, Joel, intenta calmarlo, asegurándole que él asumirá la responsabilidad y que su padre descargará su enojo sobre él, no sobre Tommy. Acto seguido lo envía a su habitación, buscando protegerlo. Momentos después, una patrulla se detiene frente a la casa y de ella desciende su padre. Al ingresar, encuentra a Joel esperándolo en el comedor, donde, con tono autoritario, le exige una explicación inmediata de lo sucedido, advirtiéndole que dispone de solo 30 minutos antes de tener que marcharse nuevamente. Joel, intentando justificar su comportamiento, relata que ese día compró unas flores mágicas a un vendedor del vecindario y que, al descubrir que intentaban estafarlo, terminó envuelto en una pelea. Sin embargo, su padre no da crédito a esta versión. Asegura que la verdad es que fue Tommy quien intentaba adquirir la hierba y que Joel simplemente pasaba por allí, siendo testigo involuntario del intercambio. El señor Miller deja en claro que ya está completamente informado de los hechos. Ha hablado tanto con el vendedor, a quien Joel golpeó, como con los oficiales de policía que acudieron al lugar. Sin rodeos, les advierte que, de no ser por el hecho de que son sus hijos, en ese mismo instante estarían siendo enviados a un centro correccional. Ante la gravedad de la situación y sin muchas alternativas, Joel le suplica a su padre que no recurra a la violencia para castigar a Tommy. En lugar de reaccionar con enojo, Miller toma asiento junto a su hijo mayor y comparte con él unas cervezas. Entonces comienza a contarle una anécdota de su niñez. Recuerda que cuando tenía apenas 10 años, robó una barra de chocolate. Su abuelo lo descubrió y lo obligó a regresar a la tienda para devolverla y disculparse con el cajero. Sin embargo, al volver a casa y antes de siquiera bajar del auto, su abuelo aprovechó para propinarle una brutal golpiza, rompiéndole la mandíbula y ensangrentando todo el interior del vehículo. Como consecuencia de esa agresión, tuvo que pasar 2 meses con la mandíbula cerrada con alambres, sometido a un tratamiento doloroso. Pero lo más humillante de todo, recuerda, fue que todo el mundo sabía por qué estaba en ese estado, lo cual agravó aún más su vergüenza. Conmovido por la conversación, Joel le pregunta por qué, sabiendo lo doloroso que es ser golpeado por un padre. Él también recurre a la violencia con sus hijos. Miller le responde con sinceridad. Reconoce que, si bien en el pasado fue severo y, en ocasiones, su disciplina fue demasiado brusca, jamás se permitió llegar al nivel de crueldad que su propio padre ejerció sobre él. A pesar de sus fallas, está convencido de que ha sido un mejor padre del que tuvo y que, aunque a veces ha perdido el control, nunca ha traspasado los límites de manera tan devastadora. Con voz pausada y mirando a su hijo con seriedad, Miller le expresa de corazón que, cuando llegue el momento en que Joel tenga sus propios hijos, espera que se esfuerce por cuidarlos y amarlos mucho mejor de lo que él fue capaz. Pero lo hago un poco mejor que mi padre. Y cuando te toque a ti, espero que lo hagas un poco mejor que yo. Luego de estas palabras, y tras un último gesto solemne de respeto hacia Joel, su padre se levanta, dejando atrás el conflicto para volver a sus obligaciones laborales. Avanzamos entonces en el tiempo, aproximadamente 2 meses después de la llegada de Joel y Ellie a Jackson. En esta nueva etapa, un día Joel se dirige a la taberna de Seth para entregarle una bolsa que contiene bloques de Lego. Seth, visiblemente contento, comenta que planea regalárselos a sus nietos y, con curiosidad, le pregunta a Joel dónde los consiguió. Joel le explica que obtuvo los juguetes en unas antiguas casas ubicadas en Hoback, un lugar que, curiosamente, el propio Seth ya había explorado en el pasado sin éxito alguno. Intrigado por la coincidencia, Seth decide compartir un poco de su historia y le cuenta que, cuando el mundo aún conservaba algo de civilización, trabajaba como oficial de policía en Milwaukee. Como habían acordado previamente, Seth promete entregarle a Joel el pedido para el viernes. Sin embargo, Joel lo persuade amablemente de que haga un esfuerzo adicional para tenerlo listo al día siguiente. Además, le solicita a cambio un hueso de alce. Una vez en sus manos, Joel regresa a casa y, al confirmar que Ellie no se encuentra allí, se dedica a trabajar en el hueso. Lo corta y talla con precisión hasta darle forma a una de las piezas que necesita para la guitarra que está construyendo especialmente para ella. Trabaja con esmero, cuidando cada detalle, y decora el instrumento con delicados grabados, entre los que destaca la imagen de una mariposa. Tras muchas horas de dedicación, la guitarra queda finalmente terminada. Joel la prueba con suavidad, pero el momento es interrumpido por la llegada de Tommy, quien lleva consigo a Ellie.
Tommy explica que la joven acaba de sufrir un accidente con una olla de agua hirviendo, lo cual le causó una quemadura significativa en el brazo. Con franqueza, Ellie confiesa que, por alguna razón, aprovechó un momento en que nadie la observaba para quemarse intencionalmente la piel del brazo, y agrega que el olor de la carne chamuscada le recordó al del jamón. Mientras Tommy le informa que el médico pasará pronto para administrarle otro calmante, Ellie se dirige directamente a Joel. Con sinceridad y algo de vergüenza, le explica que lo hizo porque desea volver a usar mangas cortas sin que sus cicatrices, particularmente las mordidas, sean visibles. También le pide perdón. Joel, con una ternura que no necesita muchas palabras, la consuela con cuidado. Comprende que detrás del acto impulsivo se esconde un deseo de normalidad y aceptación. Más tarde, cuando Ellie despierta, se encuentra con una sorpresa. Joel le ha preparado un pastel de cumpleaños. Sin embargo, no puede evitar mostrarse molesto al ver que Seth escribió mal su nombre en la cobertura. Aún así, deciden disfrutar del momento. Ellie, impulsiva como siempre, se adelanta y comienza a devorar el pastel con las manos, provocando risas y creando una escena divertida y entrañable entre padre e hija. Luego del festín, Joel continúa con los obsequios. Le entrega la guitarra que construyó con tanto esmero y le explica que se inspiró en uno de los dibujos hechos por la propia Ellie. Ella recibe el regalo con emoción genuina y le pide, casi con timidez, que le dé una demostración. Joel accede y comienza a cantar suavemente mientras toca las cuerdas, interpretando una melodía cargada de sentimiento. La música y la escena conmueven profundamente a Ellie, que lo observa en silencio, completamente absorta. Al finalizar la canción, Joel le entrega la guitarra a Ellie, le desea nuevamente un feliz cumpleaños y le asegura que comprende su decisión respecto a su brazo. Le habla con honestidad, sin juicio, solo con amor. Un año más tarde, en el día de su 16º cumpleaños, vemos a Joel guiando a Ellie a través del bosque, en una misión especial para entregarle su nuevo regalo. Mientras caminan, Ellie le cuenta que Jesse tenía su misma edad cuando comenzó a patrullar y expresa su deseo de ser también útil fuera de los muros de la comunidad. Joel la escucha con atención y le responde que ya habrá tiempo para eso. Por ahora, insiste en que debe seguir disfrutando de su juventud. Le deja claro que solo permitirá que patrulle cuando esté realmente bien entrenada, por lo que deberá seguir siendo paciente. Ellie le comenta a Joel que Jesse se ha ofrecido a entrenarla, lo cual provoca un cambio inmediato en la actitud de Joel, quien adopta un tono más receloso. Con cierta incomodidad, le pregunta si acaso mantiene algún tipo de relación sentimental con Jesse, ya que pasan mucho tiempo juntos. Ellie, visiblemente incómoda por la insinuación, le asegura que no está exigiendo nada por el momento. Joel, intentando retomar el control de la conversación, le pregunta entonces si ya ha tenido la charla sobre la cigüeña. Con naturalidad, Ellie le responde que, en efecto, ya conoce todo lo necesario acerca del funcionamiento de los órganos reproductores. Aprovechando la ocasión, Ellie propone un trato. Promete no quedar embarazada si él acepta dejarla entrenar. La propuesta, cargada de ironía adolescente, deja a Joel sin mucho margen de respuesta, por lo que deciden continuar su recorrido. Instantes después, finalmente llegan al destino que Joel había mantenido en secreto, una enorme escultura de un tiranosaurio rex. Asombrada, Ellie corre de inmediato hacia la estructura, subiendo con entusiasmo hasta colocarse sobre la cabeza del dinosaurio, sin prestar atención a las advertencias de seguridad que Joel le lanza desde abajo. Tras ese momento de emoción, Joel retoma la iniciativa y continúa guiándola a través del lugar. Se adentran en un museo de historia natural y allí Joel le confiesa que, aunque descubrió ese sitio hace ya bastante tiempo, decidió guardarlo en secreto esperando una ocasión verdaderamente especial para compartirlo con ella. Cuando llegan al salón de astronomía, Ellie descubre una nueva sorpresa. Joel se ha encargado de hacer reparaciones en una réplica a escala del sistema solar, permitiendo que sus mecanismos vuelvan a funcionar como si fueran nuevos. Ella observa maravillada cómo los planetas giran en sus órbitas, perfectamente sincronizados, pero las sorpresas no terminan ahí. Cuando Ellie menciona que siempre ha soñado con viajar al espacio, Joel la lleva a una sala contigua donde se encuentra una réplica del módulo Apolo 15, la nave utilizada en la misión lunar de 1971. Para hacer la experiencia aún más inmersiva, le pide que elija uno de los trajes espaciales del museo. Así, Ellie obtiene su propio casco de astronauta. Con el casco puesto, Ellie sube al interior del módulo junto a Joel y se entretiene explorando, jugando con los interruptores y botones del panel de control. En ese momento, Joel le entrega su regalo final, un cassette con una grabación original del lanzamiento de un cohete espacial por parte de la NASA. Al reproducirlo, Ellie cierra los ojos y, gracias al sonido envolvente, logra imaginar con vívido detalle cómo sería estar realmente en una nave rumbo al espacio. Una vez finalizada la visita, Joel le pregunta si considera que organizó bien su cumpleaños. Ellie, emocionada, le responde que no habría podido hacerlo mejor. ¿Lo hice bien? ¿Es una broma?
Mientras se marchan del lugar entre bromas y sonrisas, ambos prometen repetir la experiencia en algún momento del futuro. Durante el camino de regreso, Ellie se detiene al notar unas pequeñas luces que revolotean sobre un charco de agua. Se trata de luciérnagas, cuya presencia la conmueve. Sin embargo, decide no decirle nada a Joel, guardando ese momento en silencio para sí misma. Un año más tarde, en el día de su cumpleaños número 17, Joel llega nuevamente a la casa de Ellie con un pastel en las manos, como parte de su ya tradicional celebración. Sin embargo, al acercarse a la habitación percibe ruidos extraños provenientes del interior. Alarmado, decide entrar sin previo aviso. Para su sorpresa, encuentra a Ellie en plena intimidad con una joven amante. Atónita por la interrupción, Ellie le exige explicaciones, recordándole que se suponía que Joel estaría patrullando. Él le responde que, en realidad, había decidido regresar antes para sorprenderla con el pastel. En medio de la incómoda situación, Joel descubre que la chica, además de tener 19 años, le ha hecho un tatuaje a Ellie en el brazo. Una vez que quedan a solas, Joel la reprende con preocupación, ya que comienza a comprender que Ellie está atravesando una etapa de rebeldía, explorando de golpe todos los excesos propios de la adolescencia, drogas, alcohol y una temprana libertad sexual con chicas. Sin embargo, Ellie afirma que no tuvo relaciones como tal y que lo que siente por las mujeres no ha sido un experimento. Aún así, Joel se marcha, asegurando que retomarán la conversación más adelante, cuando hayan pasado los efectos de las sustancias que Ellie consumió. Esa misma noche, Ellie irrumpe en el taller, decidida a mudarse allí para tomar distancia de Joel. Él la sorprende en pleno proceso y trata de disuadirla, recordándole que el taller no cuenta ni con calefacción ni con agua corriente. Ellie accede a quedarse en su habitación por el momento, pero cuando Joel insiste en que, al vivir bajo su techo, debe acatar sus reglas, ella le recuerda con firmeza que en realidad esa casa fue cedida por la comunidad de Jackson y no es propiedad exclusiva de él. Además, le deja en claro que podría inventar una historia que justifique su comportamiento reciente, incluyendo sus vínculos afectivos con mujeres, como si se tratara simplemente de una fase de rebeldía, pero hacerlo sería mentirle, y no está dispuesta a hacerlo. Ante estas palabras, Joel reconsidera su postura, y aunque aún preocupado, acepta que Ellie tenga su propio espacio. Le pide un par de días para acondicionar el taller y asegurar que esté en condiciones habitables. Ellie acepta la propuesta, y en ese momento decide mostrarle su tatuaje, que ahora cubre por completo las cicatrices de su brazo. Joel, conmovido, admite que el trabajo está muy bien hecho. En ese instante, Ellie comparte que su interés por las polillas comenzó tras haber soñado con una de ellas. Por cierto, ¿qué tienes con las polillas? Leí sobre ellas en un libro que hablaba de sueños y lo que simbolizan. Joel se marcha poco después, aunque visiblemente agobiado por las nuevas preocupaciones que ese sueño y la conversación han despertado en él. Al día siguiente decide visitar a Gale y le pregunta si es capaz de interpretar sueños. Gale responde que sí, que tiene conocimientos en ese ámbito. Entonces Joel le describe el sueño de Ellie, mencionando las polillas y su presunto simbolismo asociado al crecimiento y a la transformación. Sin embargo, Gale le explica que, en realidad, esa interpretación es propia de las mariposas, mientras que las polillas tradicionalmente simbolizan la muerte o lo inevitable. Intrigada por el motivo detrás de la pregunta, la doctora intenta indagar más, pero Joel se despide sin ofrecer mayores explicaciones. Mientras tanto, Ellie avanza con el proceso de mudanza al taller, ahora su nuevo hogar. 2 años más tarde vemos a Ellie ensayando en soledad frente al espejo, practicando las preguntas que desea hacerle a Joel. Menciona que lleva mucho tiempo dándole vueltas a lo ocurrido en Salt Lake City y que necesita respuestas. Se cuestiona cómo fue posible que las luciérnagas, quienes lo seguían a apenas 1,5 kilómetros del hospital, no hayan intervenido a tiempo para evitar la emboscada de los saqueadores. Se pregunta también cómo es que, si dichos saqueadores mataron a todos los soldados y a Marlene, y Joel tuvo que cargar con ella inconsciente durante todo ese tiempo, lograron escapar sin ayuda. Otra de sus dudas es porque nunca ha oído hablar de otras personas inmunes, si supuestamente existen decenas de casos similares al suyo. Justo cuando está ensayando estas preguntas en voz alta, su monólogo se ve interrumpido por la llegada inesperada de Joel al taller. Joel le explica que, en honor a su cumpleaños número 19 y en reconocimiento a la paciencia que ha mostrado durante todo este tiempo, ha decidido autorizarla finalmente para comenzar a patrullar como regalo de cumpleaños. Así, los dos se internan a caballo en el bosque. Durante el recorrido, Ellie le pregunta cuántos infectados enfrentó Joel en su primera patrulla, a lo que él responde que en esta ocasión ese número será 0, ya que han elegido la ruta más segura para comenzar. Incluso le enseña cómo usar los binoculares, aunque Ellie, con algo de decepción, admite que no le resultan tan impresionantes como había imaginado. Aún así, el momento se percibe como un nuevo inicio en su relación, una etapa donde los silencios se irán llenando poco a poco con las verdades pendientes. Aún así,
así, Joel expresa con sinceridad la alegría que le produce volver a compartir tiempo con Ellie después de tanto tiempo distanciados. Sin necesidad de muchas palabras, Joel percibe que algo le preocupa a Ellie, aunque la joven se niega a hablar por el momento, prefiriendo guardar silencio. En ese preciso instante, reciben una alerta por la presencia de infectados en la zona norte, donde una patrulla ha solicitado apoyo. Al ser ellos el grupo más cercano, Joel decide actuar de inmediato y le ordena a Ellie que regrese a Jackson para ponerse a salvo, mientras él acude al llamado. Sin embargo, Ellie se niega rotundamente, recordándole con firmeza que ella no es su hija sino su compañera, y que, como tal, deben mantenerse juntos. Ante la convicción de Ellie, Joel cede y acepta llevarla con él. Ambos aceleran el paso hasta que llegan a un acantilado, donde se ven obligados a dejar atrás los caballos para poder descender y tomar un atajo más rápido a pie. Una vez abajo, continúan avanzando con cautela, desplazándose sigilosamente por la zona. En medio del silencio tenso, escuchan un grito desgarrador que proviene de muy cerca. Joel aprovecha la situación para recordarle a Ellie las enseñanzas de patrullaje que le impartió. Deben protegerse mutuamente, cuidando la espalda del otro en todo momento. Pronto, observan con asombro cómo un caballo galopa hacia ellos a toda velocidad, arrastrando tras de sí el cuerpo sin vida de su jinete. Con la tensión en aumento, Joel le ordena a Ellie que continúe con extrema precaución siguiendo el rastro del animal. Así, en su camino, encuentran entre la maleza los cuerpos de varios infectados muertos. Finalmente, logran localizar a Eugene, quien aún se encuentra con vida, aunque visiblemente herido. Sin embargo, antes de acercarse a él, Joel ordena mantener la distancia tras notar una marca de mordida en su cuerpo. Eugene, consciente de su destino, acepta su condena, pero asegura que aún le queda aproximadamente una hora antes de transformarse. Con voz suplicante, pide que le permitan llegar hasta la entrada de Jackson para ver por última vez a su esposa, Gail. Joel se niega con firmeza a concederle tal petición. En un acto desesperado, Eugene desenfunda un arma y exige que lo obedezcan, pero Joel se da cuenta de inmediato de que la pistola está descargada. Sin alternativas, Eugene implora una vez más que lo dejen regresar, argumentando que tiene palabras que necesita decirle a su esposa antes de morir. Joel, aunque afirma comprender sus sentimientos, le recuerda que existen reglas que no pueden ser quebrantadas, ni siquiera en nombre del amor. En ese momento, Ellie interviene, se acerca a Eugene y le pide que le muestre las manos y que cuente en voz clara del 1 al 10, como prueba de que aún conserva sus facultades mentales. Eugene sigue las instrucciones y al no mostrar señales evidentes de infección, Ellie propone una solución: permitirle avanzar, pero asegurarlo con cuerdas para prevenir cualquier imprevisto. Gracias a la intervención de Ellie, Joel accede finalmente a la petición. Para llevarlo a cabo, le pide a ella que regrese a buscar los caballos mientras él y Eugene comienzan a avanzar a pie por el sendero hasta reencontrarse con ella más adelante. Antes de marcharse, Ellie muestra cierta desconfianza, pero Joel le promete con solemnidad que cumplirá su palabra. Durante el trayecto, Eugene le confiesa a Joel un descubrimiento inquietante. Desde que fue mordido, ha empezado a sentir frío, una sensación que jamás imaginó que el hongo pudiera provocar. Instantes después, Joel lo guía hasta la orilla de un lago, un lugar sereno y hermoso donde desea que Eugene contemple el paisaje una última vez. Sin embargo, en realidad, Joel ha tomado la decisión de ejecutarlo allí mismo, en ese sitio tranquilo. Con voz serena, le pide a Eugene que no se dé vuelta y que, si tiene algo que desee decirle a su esposa, se lo confíe a él, pues se encargará personalmente de transmitirle sus palabras. Sin embargo, Eugene le confiesa a Joel que desea reencontrarse con Gail, porque necesita escuchar de ella algo que ha estado esperando desde hace mucho tiempo. Entre lágrimas, admite que está muriendo y que siente un profundo miedo, pero no quiere enfrentarse a su final contemplando un paisaje, sino mirando por última vez el rostro de su esposa. Ante su desesperación, Joel le responde que cuando uno ama de verdad a alguien, siempre puede ver su rostro, incluso con los ojos cerrados. Sin más opciones y visiblemente afectado, Eugene queda inmóvil, observando el horizonte con los ojos nublados por el llanto, hasta que, en un acto silencioso y definitivo, Joel le dispara cumpliendo su decisión de ejecutarlo justo antes de que Eugene pueda ver a Gail por última vez en su mente. Si amas a una persona, siempre puedes ver su rostro. Tiempo después, Ellie llega al lugar y al observar la escena, comprende de inmediato lo que ha sucedido. Joel intenta disculparse por haberle mentido, pero Ellie permanece en silencio, profundamente consternada, y una creciente ira comienza a aflorar en ella. Mientras arrastran el cuerpo de Eugene de regreso a Jackson, Joel intenta justificar su decisión. Le explica que, llegado el momento, le contará a Gail lo ocurrido, pero omitirá los detalles más dolorosos para protegerla del sufrimiento. No obstante, Ellie, visiblemente afectada, se niega a hablarle. Las lágrimas en sus ojos evidencian que, aunque
aunque Joel insiste en que no tuvo otra alternativa, ella no puede perdonarlo tan fácilmente. Horas más tarde, ya de regreso en Jackson, Gail recibe a la patrulla encabezada por Joel. Este le entrega el cuerpo de su esposo y le cuenta que, al momento de ser encontrado, Eugene ya había sido mordido. Afirma que antes de morir, Eugene le pidió expresamente que le transmitiera cuánto la amaba y que, aunque hubiera querido despedirse en persona, comprendía que eso podría ponerla en peligro. Además, Joel asegura que su esposo no mostró miedo en ningún momento y que, por el contrario, se mantuvo valiente hasta el final, quitándose la vida por su propia voluntad. Conmovida por las palabras de Joel, Gail lo abraza buscando consuelo. Sin embargo, en ese momento Ellie decide intervenir. Con firmeza y valentía, revela que todo lo que Joel ha dicho es una mentira. Eugene había suplicado regresar a Jackson para ver a Gail por última vez, y aunque aún le quedaba tiempo antes de transformarse, Joel le prometió que lo traería de vuelta, pero en su lugar le disparó en la cabeza. Atónita y horrorizada, Gail retrocede. Joel intenta hablarle balbuceando alguna explicación, pero ella, llena de dolor, le responde con una bofetada y le exige que se aleje. Él pidió verte. Tenía tiempo. Joe le prometió que lo traería. Nos lo prometió a los dos y le dio un tiro en la cabeza. Mientras tanto, Ellie lo observa con una mezcla de rencor y decepción, recordándole con la mirada que ha roto su promesa. 9 meses más tarde, nos encontramos en la celebración de Año Nuevo en Jackson. A pesar del ambiente festivo y la aparente normalidad, la relación entre Ellie y Joel sigue siendo distante y tensa. Tan marcada es la fractura entre ambos que Joel no se atreve a acercarse y solo la observa desde un rincón del salón, apartado y en silencio. En ese momento, Tommy se despide para llevar a su hijo a dormir, mientras Joel contempla a Ellie bailando con Dina en medio de la celebración. María, al notar su tristeza, se le acerca y le dice que, aunque a veces no lo parezca, su presencia en Jackson es muy valiosa tanto para Tommy como para ella. Le recuerda que, como parte de una misma familia, deben estar ahí los unos para los otros cuando más lo necesiten. De forma inesperada, la música se detiene y la fiesta se ve interrumpida por la irrupción de Seth, quien reprende en voz alta el comportamiento afectuoso entre Dina y Ellie. Sin dudarlo, Joel interviene de inmediato y, en defensa de las chicas, golpea a Seth, obligándolo a marcharse del lugar. Sin embargo, lejos de sentirse protegida, Ellie se enfada con Joel. Le recrimina su intervención, dejándole claro que no necesita que nadie la defienda y mucho menos que lo haga sin que ella lo haya pedido. Sus palabras son cortantes y su mirada tajante. Dolido por la reacción de Ellie y sin saber cómo reparar lo que ha roto, Joel abandona la fiesta con el corazón pesado. Ya en la soledad de su hogar, se refugia en la guitarra que construyó con sus propias manos para Ellie, intentando encontrar consuelo en las cuerdas y las melodías que alguna vez los unieron. Horas más tarde, ella llega al lugar. A diferencia de ocasiones anteriores en las que siempre lo evitaba o lo ignoraba, esta vez decide acercarse y entablar una conversación. Comienza preguntándole de dónde ha sacado el café que está bebiendo. Joel le explica que lo obtuvo de un grupo de refugiados recién llegados, aunque admite sentirse algo avergonzado por lo que tuvo que entregarles a cambio. Considera que fue un trato justo dadas las circunstancias. Ellie continúa la charla explicando que tenía todo bajo control con respecto a Seth y le pide que deje de ejercer presión sobre el consejo para que la expulsen de la patrulla. Joel accede a su petición y a continuación le pregunta si Dina es ahora su novia. Ellie responde que solo fue un beso sin mayor significado, que no representa nada importante y admite que ni siquiera sabe por qué lo hizo. Ante esto, Joel le pregunta si siente algo por su amiga. Ellie guarda silencio, pero Joel añade que, aunque no sabe cuáles sean las intenciones de Dina, está convencido de que ella sería muy afortunada de tener a alguien como Ellie a su lado. En ese momento, Ellie lo llama idiota por haberle mentido en el pasado, recordando que entonces tenía la misma expresión en el rostro que ahora. A pesar de todo, decide darle una última oportunidad y le pide que, esta vez, le diga la verdad sobre lo que realmente ocurrió con las luciérnagas. Le advierte que, si vuelve a mentirle, su relación llegará a su fin de manera definitiva. Con lágrimas en los ojos, Joel se sincera. Le confiesa que, en efecto, ella era la única persona inmune conocida, que las luciérnagas no fueron atacadas por saqueadores como él había afirmado, y que sí existía una posibilidad real de desarrollar una cura. Sin embargo, también admite que tomó la decisión de matar a todos, incluyendo a Marlene, porque la creación de esa cura implicaba la muerte de Ellie, y él no podía permitirlo. Ellie, devastada por la revelación, le responde que se siente profundamente defraudada. Cree que su propósito en la vida era precisamente ese, morir para salvar a los demás, y acusa a Joel de haberle arrebatado no solo esa posibilidad, sino también de haberle quitado a la humanidad la esperanza de un futuro mejor. Joel acepta con resignación que así fue. Le dice que entiende que ahora ella probablemente se alejará de él y que está dispuesto a pagar ese precio.
No obstante, confiesa que si tuviera la oportunidad de revivir aquel momento, actuaría exactamente de la misma manera, porque la ama con una intensidad que quizás Ellie nunca llegue a comprender. Tal vez un día lo entienda, añade, y si alguna vez llega a tener un hijo propio, espera que pueda ser mejor padre de lo que él fue. Y tal vez jamás entiendas. Pero si un día eso cambia. Si alguna vez tienes uno propio, espero que lo hagas un poco mejor que yo. Tras un largo momento de silencio, Ellie finalmente le dice que no sabe si algún día podrá perdonarlo, pero le gustaría intentarlo. Con estas palabras deja entrever que, al menos por ahora, ya no alberga rencor en su corazón. Después de este emotivo recuerdo, la historia vuelve al presente, en Seattle. Allí, tras haber torturado y ejecutado brutalmente a Nora durante un interrogatorio, Ellie regresa al teatro para reunirse nuevamente con su grupo.